Okay, let's go. Bienvenidos una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy nos encontramos en la sede de Arequipa y vamos a tratar un tema súper especial. Hoy hablaremos sobre la flagrancia delictiva y para ello he traído a la especialista en la materia. Hoy nos acompaña la doctora Rosemary Quiroz, quien es jueza penal en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y también es docente aquí en nuestra casa de estudios en la Universidad Continental. Doctora Ros, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Natalie. Doctora, como indicábamos al inicio de esta introducción, díganos, ¿qué es la flagrancia delictiva? Bueno, la flagrancia delictiva es una situación en la cual una persona se le encuentra justamente cuando está cometiendo un hecho delictivo. Como diríamos, con las manos en la masa. Entonces, la flagrancia delictiva es esa situación, encontrar a una persona, ser descubierta justamente cuando ha cometido el delito. El artículo 259 del Código Procesal Penal nos habla de la flagrancia y nos dice que la flagrancia delictiva es cuando el agente es descubierto cometiendo el delito o cuando el agente después de cometer el delito es inmediatamente detenido o cuando el agente, habiendo cometido el delito, huye y es detenido con algunos instrumentos del delito o de pronto algunos objetos del delito, ¿no? Por lo tanto, ahí nos establece qué es la flagrancia y a qué se refiere la flagrancia. Genial. Doctora, y dígame, ¿quiénes son las personas facultadas para poder hacer esta detención en flagrancia? Muy buena pregunta, Natalie. Mire, la Constitución y el Código Procesal Penal establece que una persona, cualquier persona, puede ser detenida únicamente por una orden judicial o por flagrancia delictiva. Por tanto, en flagrancia delictiva, la autoridad competente es la Policía Nacional del Perú. Pero entonces nos diremos, ¿y si en ese momento que está cometiendo el delito no hay policía, qué hacemos, no? Entonces se permite que cualquier persona, sea ya el agraviado, la víctima o cualquier persona pueda aprehender a esa persona que está cometiendo el delito y luego tiene que inmediatamente ponerlo a disposición de la Policía Nacional del Perú para que pueda actuar conforme a sus atribuciones y entregar todos los objetos del delito justamente a la Policía Nacional del Perú. Genial. Y doctora, ¿por qué un ciudadano bien no podría detener cuando ve no sé, se me ocurre, cuando ve que atropellan a otro ciudadano para poder decir, aquí nos encontramos en un tema de flagrancia? Cualquier acontecido un hecho delictivo y estando el agente, la persona que ha cometido el delito, cualquier persona puede detenerla. Eso se llama arresto ciudadano. Por tanto, puede cualquier persona detenerlo hasta que concurra la Policía Nacional del Perú. Perfecto. Y doctora, en los casos de flagrancia, ¿cuánto es el tiempo que se debe considerar para que, digamos que una persona todavía se encuentra en flagrancia? Muy bien. Conforme lo hemos dicho, el Código Procesal Penal establece las clases de flagrancia. Entonces, hablemos de la flagrancia estrictamente dicha, que es cuando se detiene a la persona en el momento que está cometiendo el hecho, o es descubierta la persona cuando ha cometido el hecho delictivo. Y luego tenemos la cuasiflagrancia, que es cuando la persona ha cometido el delito e inmediatamente después es detenido. Ahí no vemos ningún término porque obviamente hablamos del mismo momento o momentos después. Entonces tendríamos que irnos a la flagrancia presunta, que es cuando una persona ha cometido el delito y luego ha huido del lugar y es detenido.
Y en ese tiempo, entonces ahí sí podríamos ver que en la flagrancia presunta establece un término de 24 horas para que la policía en ese término pueda ubicarlo, encontrarlo, ya sea con los objetos del delito, instrumentos del delito o haber sido identificado a esta persona y pueda ser detenido en flagrancia, ¿no? 24 horas. Una vez que la policía, como nos hace referencia, detiene dentro de estas 24 horas, ¿cuál es el procedimiento que ellos deben seguir? ¿A quién comunican? ¿O qué es lo que sucede con esta persona? Bien, una vez que la Policía Nacional del Perú detiene en flagrancia, lo primero que tiene que hacer es realizar diligencias urgentes e inaplazables. Por ejemplo, poder hacer la revisión de la persona, ¿no? O levantar justamente los objetos producto del delito y realizar las actas respectivas. Inmediatamente tiene que comunicar al Ministerio Público de esa detención en flagrancia, ponerlo a disposición luego de que haya hecho diligencias urgentes, ponerlo a disposición al Ministerio Público y será el Ministerio Público que tenga que evaluar si tiene los requisitos necesarios para considerar una detención en flagrancia y también dentro de las mismas 24 horas tiene que ponerlo a disposición del juez para que haga una audiencia y convalidar esa detención en flagrancia. En esa audiencia, generalmente el Ministerio Público lo que hace es pedir una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones, ¿no? Y la prisión preventiva, ¿por qué? Dado que en estos casos de flagrancia tenemos todas las pruebas que necesitamos para poder atribuirle un delito a esta persona. Entonces ya tendríamos que evaluar el 268, artículo 268 del Código Procesal Penal, es decir, que tenemos suficientes elementos de convicción, que la pena del delito supere los 4 años y que haya un peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad por parte del agente que ha cometido el delito y solicita una prisión preventiva. El juez evalúa, también establece si hay ilegalidad o no de esa flagrancia delictiva y puede, si considera que no ha sido legal esa detención, puede ordenar su libertad y remitir copias pues para que sean investigados justamente los agentes que han intervenido y han hecho una detención ilegal o, según el pedido del fiscal, darle una prisión preventiva o comparecencia con restricción. Genial. Y doctora, se me ocurre otra pregunta. A las personas que son detenidas en ya sea una flagrancia, una cuasi flagrancia o dentro de las 24 horas que se puede considerar la flagrancia, ¿cuáles son esos derechos que le asisten? Mire, realmente los derechos de una persona al ser detenido, no solamente en flagrancia, sino ya inclusive por una orden judicial, tiene derecho a que se le comunique las circunstancias por las cuales está siendo detenido. Tiene derecho a que se comunique con su abogado de libre elección. Si no lo tuviera, el Estado tiene la obligación de ponerle un defensor de oficio. Tiene derecho también a que se comunique de esta detención a algún familiar del detenido, inclusive podría ser a su empleador. Tiene derecho a que el médico legista pueda revisar para que compruebe que no tiene alguna lesión. Tiene derecho a que no se ejerza sobre él ningún trato que vulnere su dignidad, ninguna tortura, ¿no? Y tiene derecho también a que se le ponga a disposición del fiscal dentro del término de ley. Perfecto. ¿Y cuál es ese proceso que se le sigue a esta persona que está dentro de flagrancia? Mire, es bastante innovador. Le comento, a nivel del Perú en diferentes cortes está establecido ya un proceso por flagrancia, unidades de flagrancia. Estas unidades de flagrancia están constituidas por jueces, fiscales, policía, defensores técnicos, defensores de oficio. ¿Y qué es lo que se quiere?
que una vez que ocurra un hecho delictivo en flagrancia, pueda, mediante el proceso inmediato, ingresar a este sistema donde va a poder estar la policía, hace su labor, fiscalía, y llegar a un juicio oral con una defensa pública, porque tiene derecho siempre a tener un abogado, y pueda en 24 horas o 48 horas tener una sentencia. Y esto de acuerdo con un proceso, que es el proceso inmediato. ¿Y qué es el proceso inmediato? Es, el proceso penal. Los estudiantes de derechos y los abogados saben que todo proceso penal tiene etapas: las diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. En el proceso inmediato, cuando se acorta toda la investigación preparatoria y la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque como en flagrancia hemos conseguido detener a la persona que ha cometido el delito, todos los elementos de convicción o los necesarios para ir a juicio, inmediatamente lo que hace es ya no esperar esta investigación ni esta etapa intermedia. Únicamente al juez de investigación preparatoria se le pide la incoación del proceso inmediato. Inmediatamente también sube al juez de juzgamiento para que en el juez de juzgamiento haga un control de acusación y un juicio. Entonces, el proceso inmediato, como su nombre lo dice, acorta etapas justamente porque ya se tiene. El Ministerio Público y la policía consiguió todos los elementos de convicción que se necesita para inmediatamente irnos a un juicio. Perfecto. Y doctora, ¿cuánto es el tiempo que se demora en este proceso inmediato? ¿Cuánto es el tiempo estimado que una persona podría ser condenada o encontrada bajo una responsabilidad? El Código Procesal Penal establece términos y nos habla de una persona detenida dentro de 24 horas, tiene que ser puesta a disposición del fiscal y luego el fiscal puede inmediatamente solicitar la incoación del proceso inmediato y en 72 horas debe estar siendo procesado. Y ya eso depende de que en el juzgamiento acepte o no los cargos o se vaya a un juicio con actividad probatoria, y eso va a dilatar un poco el tiempo. Pero se considera que este proceso inmediato debe demorar una semana por lo menos, ¿no? O sea, eso sería un proceso súper express. Súper express. Ese es el proceso inmediato. Genial. Doctora, y dígame, aparte de estos derechos que tiene la persona que es imputada de un delito porque se le ha encontrado en flagrancia, ¿cuáles son esas obligaciones que tiene la Administración de Justicia para los procesos que se encuentran en flagrancia? Bueno, creo que es un derecho más que del propio acusado, el derecho de la víctima de poder recibir del Estado una respuesta a su vulneración de algún bien jurídico protegido, ¿no? Entonces creo que la obligación del Estado, el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía, es que actúen en estos procesos de manera inmediata y que no se acorte y que no se prolonguen los plazos, ¿no? Eso va a depender mucho también de la cantidad de jueces que existan, la cantidad de efectivos policiales o de Ministerio Público y también logística para poder llevar a cabo esta muy buena idea o bueno, muy buen proceso para que acorte estos tiempos, ¿no? Pero mucho depende también no solamente ya de las instituciones, sino del Estado, de poder crear órganos suficientes para poder atender estos procesos inmediatos. Genial, doctora, para nosotros nos ha quedado muy claro el tema de la flagrancia y en el programa tenemos una parte en la cual la dinámica es unas preguntas ping-pong. Yo le voy a decir una pregunta, le voy a decir una palabra y usted me dice directamente qué es lo primero que se le viene a la mente. Doctora, cuando yo le hago referencia a derechos fundamentales, es un atributo que tiene toda persona para que no sea vulnerada en su dignidad o dignidad, ¿no? Perfecto, no se preocupe. Cuando le hablo de libertad personal, Un derecho. doctora, cuando le menciono universidad, Educación, progreso.
Doctora, cuando le hablo sobre Constitución Carta Magna. y cuando le digo Arequipa, Orgullo. doctora, para nosotros ha sido un gusto y también recomiéndenos un libro que la comunidad deba leerla porque siempre cultos, nunca incultos. Muy bien. Una muy buena obra literaria es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, porque ahí vamos a encontrar cómo no solamente vamos a ver la parte legal, sino también la parte moral de una persona que comete un delito y cómo va pasando por las etapas de la propia autoincriminación hasta la etapa de un castigo que se le debe dar por ese delito que ha cometido. Perfecto, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en el programa y a toda nuestra comunidad. Síganos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Nos estamos viendo en otro episodio. Gracias.